En nombre del rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, le damos la más cordial bienvenida en la participación de esta videoconferencia, la mediación en el Código Procesal Civil de Nicaragua, Ley 902. Esta videoconferencia está dirigida a las autoridades del Poder Judicial, funcionarios y funcionarias judiciales. El objetivo de esta videoconferencia es compartir los aspectos generales de la regulación de la mediación en el Código Procesal Civil, partiendo de aspectos como son ventajas y principios para pasar a su regulación procesal como procedencia, momentos para hacer uso, instancias autorizadas para administrarla, efectos y la competencia de la autoridad judicial en su tramitación. Dejamos con ustedes a la ponente, doctora María Amanda Castellón Tiffer. Vamos a hablar de la mediación que está regulada en el Código Procesal Civil de Nicaragua, Ley 902, que como todas y todos sabemos que va a estar vigente el 10 de abril del presente año. En esta breve exposición que haré, y que al final, ¿verdad?, ustedes podrán exponer todas sus inquietudes y preguntas que tengan, tiene como propósito, les decía, de manera general, hablar de los mecanismos que se van a utilizar, qué es lo que está regulado en el código, qué mecanismos se van a utilizar, las modalidades que contempla este código, que es novedoso, no solamente la regulación, sino las modalidades que implementa, como es la mediación previa a la iniciación del proceso civil y la mediación durante el proceso, aún incluso en la fase de ejecución del mismo proceso. También vamos a hablar sobre el rol de las autoridades judiciales que van a tener dentro del proceso judicial en cuanto a la promoción de la mediación y los métodos alternos de solución de conflictos, los efectos que van a tener, por ejemplo, los acuerdos alcanzados por las partes tanto en la mediación previa como durante el proceso, y además vamos a hacer referencia a la homologación de los acuerdos, que es un tema que, según lo que he observado en este tiempo, desde que hemos trabajado el código hasta la fecha, es un tema que preocupa, pero que en verdad no nos debe de preocupar en lo absoluto. Como ustedes podrán observar en las láminas, tenemos allí a maneras únicamente de recordarnos cuál es la regulación. Ustedes pueden observar que son 5 o 6 artículos lo que disponen. En el Código Procesal Civil de Nicaragua no se regula la mediación. Lo que se regula son las modalidades. ¿Qué métodos se van a utilizar? ¿Quiénes los van a implementar? Los efectos de los acuerdos si se alcanza en mediación, ¿verdad? Eso es lo que se regula. Y también recordemos que no solamente vamos a analizar, estudiar estos 6 artículos. Recuerden que el código no solamente es ese capítulo, también si tiene unos efectos, los acuerdos, tenemos que estudiar todas y todos lo que es la ejecución. La ejecución forzosa ahí también nos habla de lo que es la mediación. También es importante resaltar que en el Código Procesal Civil hay que estudiar, analizar, porque eso nos va a corresponder a todos y a todas. ¿Por qué? Porque este código es nuevo, además de nuevo, novedoso en cuanto a sus figuras jurídicas, y también en el mismo código, por ejemplo, en su artículo 101 al 103, ustedes van a poder observar que se prepondera también la utilización de la transacción judicial, que está regulada en el Código Civil y que en este código se releva por la importancia que tiene en cuanto a la participación de las partes en el ejercicio del principio de disposición de las mismas, que eso se traduce en autonomía de la voluntad. Eso de manera general. Pero antes de que hablemos de la mediación, es importante que hagamos una remembranza acerca de cómo se ha venido aplicando la mediación en Nicaragua, que es tal como está regulada en los distintas leyes. Por ejemplo, aquí les señalo la Ley 278, la Ley 260 y la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje. Es importante que todos y todas recordemos que conforme a la Ley 278, Ley sobre Propiedad Reformada Urbana y Agraria, se crea la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos para poder dar cumplimiento a dicha ley en cuanto a la implementación de la mediación o conciliación que se regula en la misma y el arbitraje.
Observemos que esta ley es una ley especial para un tipo de conflicto como es el de la propiedad, que tuvo su importancia coyuntural en determinado periodo de nuestra historia de Nicaragua. Un tema que ya prácticamente se va agotando, pero que es importante que sepamos que esto marca un hito en la historia de Nicaragua y especialmente para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque institucionaliza la utilización de los métodos autocompositivos, especialmente la mediación, la conciliación. Tanto así que la Corte Suprema de Justicia tuvo no solamente que crear a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, sino además regular la mediación, la conciliación y el arbitraje a través de 2 acuerdos de corte. Todos estos reglamentos están en la página web de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, porque es importante que conozcamos nuestra historia y sepamos de dónde nacemos y especialmente la implementación de los métodos a nivel nacional. Pero posterior, ya no le bastó al legislador, a nuestra Asamblea Nacional, regular la mediación o utilizar la mediación y la conciliación para un tema concreto, sino que en la Ley 260, en su artículo 94, viene y dispone que la mediación debe realizarse en todas las materias. Al día de hoy está vigente la Ley Orgánica del Poder Judicial y en ella se dispone que se hará mediación en todos asuntos, materia de familia, civil, penal, agrario, mercantil. Claro, esto establece un modelo, y el primer modelo que establece aquí es una mediación previa, pero no al proceso, sino una mediación previa a la admisión de la demanda. Es decir, es un modelo en el que la mediación se dispone, pero una mediación intraprocesal o dentro del proceso, una mediación judicial porque la realiza la autoridad judicial. A diferencia de lo que establecía la Ley 278, en la que las personas mediadoras eran personas ajenas al Poder Judicial y que por lo tanto, que eran profesionales del derecho, que estaban ubicados en las diversas circunscripciones, que habían sido seleccionados y existía un listado de parte de la Corte Suprema. Aquí varía el modelo. Aquí, como se va a implementar en todas las materias, el legislador dispone que la mediación se debe dar dentro del proceso, antes de admitir la demanda y por las autoridades judiciales. ¿Qué resulta? Que en ese momento esto realmente fue tan novedoso, que causó un impacto definitivamente. Lo digo por experiencia propia porque estaba de autoridad judicial en ese entonces y algunas autoridades no les parecía bien utilizar la mediación porque en principio dicen: somos autoridades judiciales, conocemos los procesos, dictamos sentencias, no somos mediadoras ni mediadores. Y efectivamente era así, pero se implementa esa modalidad conforme a la Ley 260. ¿Qué sucede? Que con los resultados que se obtuvieron en la Ley 278, al implementar la mediación, y digo mediación-conciliación porque en la misma reglamento se habla de que indistintamente en esa ley se debía entender mediación y conciliación, pero al día de hoy estamos claros que doctrinariamente la mediación y la conciliación no son iguales, tienen una diferencia. Bueno, pero ya en la Ley 260, como les decía yo, cuando se aplica a través de las autoridades judiciales, la Corte Suprema de Justicia, y yo siempre cito a la presidenta de la Corte en una entrevista, en un prólogo que hace una de las revistas Justicia, siempre el mismo Poder Judicial, hace referencia que por el papel, el impacto, el producto que se obtiene a través de la mediación en la Ley 278 es que se nombran mediadoras y mediadoras para DIRAC como funcionarios de esta instancia de la Corte Suprema y se ordena la derivación de los asuntos civiles aquí solamente en Managua de parte de los juzgados de distrito y locales civiles para que conozcan la mediación. Y la prueba es que hasta el día de hoy todavía hacemos nosotros mediación derivada aquí en Managua, pero además la Corte al día de hoy ya tenemos nosotros un acuerdo donde faculta a todas nuestras mediadoras y mediadores de DIRAC para realizar la mediación en la Ley 260. Posterior, surge la Ley 540, una ley general que regula la ley de mediación y arbitraje, ¿verdad? Es una ley general
pero que también en su momento tuvo un impacto. Ahí está el día de hoy, después de 10 años, es necesario que haya una reglamentación o que se cree una ley general de aplicación nacional y sobre todos los métodos y con un amplio efecto, no solamente con un enfoque mercantil, porque es necesario definitivamente con todas las leyes que existen dispersas en nuestro país que regulan mediación, conciliación, por ejemplo, en familia, conciliación laboral, en materia de conflictos de turismo, es decir, hay una gran variedad y normas dispersas. Eso solamente a manera de un recordatorio, una remembranza que debemos de hacer y de que recordemos que en estas leyes se ha establecido un aspecto muy importante y es la seguridad jurídica que se garantiza para esos acuerdos obtenidos en mediación y en conciliación, como es que tienen efectos de cosa juzgada. Porque la ley otorga mérito ejecutivo a esos acuerdos para, en caso de incumplimiento, puedan ante las autoridades judiciales solicitar o demandar la ejecución de los mismos. Hay muchas cosas que quisiera decir, pero la verdad es que el tiempo no nos los permite y nos vamos a entrar ahorita al tema ya de la mediación en el Código Procesal Civil. La mediación en el Código Procesal Civil, Ley 902. En esta regulación, como les decía yo, a partir del artículo 406 al 412, se establece en el primer artículo, nos introduce y nos dice que la mediación o cualquier otra forma alterna de solución de conflictos debe ser utilizada para la solución de las controversias civiles. Así se establece y además en esos mismos 6 artículos se disponen las modalidades que se van a implementar. Fíjense que estas modalidades varían totalmente. Aquí el papel o el rol de mediadoras o mediadores no va a ser de las autoridades judiciales en materia civil, a diferencia como ocurre, por ejemplo, en familia, que las conciliadoras son las autoridades judiciales dentro del proceso, las instancias administrativas como es el Ministerio de Familia, o en materia laboral, que también la conciliación la realiza la autoridad judicial o el Ministerio del Trabajo. Aquí no, aquí varía porque señala expresamente quiénes son los que van a realizar la mediación. Entonces, fija 2 modalidades, mediación previa y dentro del proceso judicial. Fíjense que yo no le agrego obligatoria, porque definitivamente la mediación en el proceso civil, tal como lo regula, no es obligatoria. No hay mediación que se realice de manera obligatoria. La mediación se basa en la voluntariedad, en la autonomía de la voluntad de las personas. Lo que pretende el legislador, cuál es la finalidad del legislador al disponerla, que debe antes de iniciar un proceso ir a mediación, no es para que todos vayamos y pidamos una constancia de no acuerdo, una constancia de inasistencia. Ese no es el objetivo, no es la finalidad. La finalidad es promover la mediación, difundir la mediación y los distintos métodos alternos de solución de conflictos, que todas y todas profesionales del derecho, la ciudadanía en general, sepan que tenemos otras opciones además del proceso judicial. La verdad es que el proceso judicial es la última instancia, es a lo último que deberíamos de acudir. Primero deberíamos negociar entre las partes que están en conflicto. No lo logramos nosotros mismos, asistámonos de una tercera persona. ¿Ya? Y entonces por eso el legislador es que promueve la mediación de esta manera. Y esos resultados están palpables. Yo les digo, en lo personal, estoy muy satisfecha con el impacto que ha causado apenas en este tiempo desde que se aprobó, y cuidado desde antes, desde que se conoció la mediación. ¿Por qué? Porque profesionales del derecho que jamás se interesaron por la mediación, no la habían estudiado, no la conocían, entonces ahora se está promoviendo, entonces hay interés. Solo el año pasado nosotros, como DIRAC, casi 2.000 personas capacitamos en mediación, nosotros, nada más. Entonces, lo que les digo es, ahí ya está causando su impacto, y eso es realmente la finalidad de la ley. La mediación, tenemos que saber por qué es que se escoge la mediación en el Código Procesal Civil, y se dice otra forma son la conciliación, y aquí los voy a citar también en la siguiente lámina, por ejemplo,
Ahí les menciono la mediación, que ya expresamente lo dice, señala que cualquier otra forma podría ser la conciliación, el avinimiento, la negociación, la transacción, el arbitraje. Pero es importante promover los métodos autocompositivos, los métodos en los que quienes deciden son las partes en conflicto y no terceras personas, como ocurre en el proceso judicial o en el arbitraje. Porque nosotros como personas estamos en toda la capacidad y tenemos todas las competencias para poder solucionar nosotros mismos esos problemas, esos conflictos que hemos creado. Y vuelvo a la lámina anterior, porque en la misma les recuerdo únicamente, ustedes lo sabrán, que en la Ley de Mediación y Arbitraje se fija un concepto de mediación. Eso está dispuesto en el artículo 4 y en ella se establece que es un procedimiento en el cual las partes solicitan a unas terceras personas, y dice tercera o terceras porque puede ser una mediadora, una persona mediadora, o pueden ser dos o más. Eso depende de las circunstancias y de la voluntad de las partes, que le presten asistencia en su intento por llegar a un arreglo amistoso sobre una controversia. Esa controversia se puede originar de un asunto contractual o no, patrimonial o no, depende de en qué casos la ley lo permita. Y en este caso, qué casos permite el Código Procesal Civil o las normas de orden sustantivo. Vamos a enfocarnos ahora propiamente en la mediación, en las modalidades que fija el Código Procesal Civil. ¿Cuáles son las modalidades? Nosotros señalábamos que son la mediación previa a la iniciación del proceso civil y luego vamos a hablar de la mediación durante el proceso. Estas son unas láminas de guía, habrán muchas cosas más que se pudieran estudiar, pero bueno, habrá otro momento. En este caso, la mediación previa al proceso civil, ¿cómo se va a poner en práctica una vez que esté vigente el Código Procesal Civil? Bueno, las partes, antes de iniciar el proceso, tienen que acudir ante los mediadores o mediadores de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, ante los mediadores o mediadores de los centros administradores de métodos RAC autorizados por DIRAC, o ante los facilitadores o facilitadores judiciales. Con eso estamos diciendo que el Código releva la función de dos instancias del Poder Judicial, que son el Servicio de Facilitadores Judiciales y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos como entidad rectora de los métodos a nivel nacional. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta mediación previa? Ahora quiero decirles, durante el proceso también van a ser las mismas personas o las mismas instancias las que van a realizar la mediación, tanto previo o durante el proceso. Ahora, el ámbito de aplicación, según establece el mismo código, ustedes podrán observar, tenemos los procesos declarativos, que son los procesos ordinarios, el proceso sumario, también tenemos el proceso monitorio, que es un proceso especial. La ley no prohíbe, ¿verdad? Y entonces se puede hacer claro, porque lo que se persigue es solucionar las controversias por las mismas partes que están en conflicto a través de la mediación. O puede hacerlo también antes de iniciar el proceso de ejecución de títulos no judiciales y de los títulos judiciales. En todos esos procesos se tiene que ir a mediación previa. Y lo resalto en un recuadro ahí. Lo que la ley dice expresamente es que para los procesos de ejecución de títulos judiciales, es decir, de sentencia o autos definitivos que ponen fin al proceso civil, no será requisito la presentación de la constancia de inasistencia o de no acuerdo. Lo que está diciendo la ley es que en esos casos exclusivamente no es necesario acompañar la constancia. Lo cual no quiere decir que no debamos de ir a mediación. Claro, si lo que el legislador lo que quiere es que utilicemos la mediación, que sepamos que no solamente esté el proceso judicial. Miren, a nivel nacional y a nivel internacional, la transformación que se está dando es enorme y nosotros no nos estamos quedando atrás. Hay muchos países que incluso ni siquiera proceso
regido por la oralidad tienen menos aún la utilización de métodos alternos de solución de conflictos. En cambio, nosotros vamos de avanzada como país. Y una de las cosas que debemos de nosotros aprovechar es ese cambio de paradigma en cuanto a la utilización de los métodos y especialmente la mediación y no la utilización del proceso judicial. Ahora, la mediación se releva en este Código Procesal Civil, no es la conciliación, es la mediación porque las partes son las que construyen el acuerdo. Bien pueden ir a la conciliación, pero en la conciliación difiere de la mediación en cuanto la persona conciliadora te puede proponer, sugerir soluciones. En los dos casos, jamás ni nunca, y así lo digo enfáticamente, la persona mediadora ni la conciliadora debe imponer solución, jamás. Porque la mediación y la conciliación, el avenimiento, se rigen en principio como es la autonomía de la voluntad. Entonces, estamos claros que este es el ámbito de aplicación de la mediación previa y en ese sentido veremos cómo es que vamos a actuar una vez que entre en vigencia el Código Procesal Civil. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, nos vamos a regir. Por ejemplo, nosotros, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos y los centros que estén acreditados por nosotros, nos vamos a regir por la Ley de Mediación y Arbitraje, Ley 540, que ya fija un procedimiento, pero eso sí, nosotros lo vamos a ajustar a nuestros recursos, a nuestras posibilidades como instancia. Todas y todos sabemos que carecemos de muchos recursos y uno de ellos es, y lo menciono para que todos lo escuchen, es que nosotros no tenemos, por ejemplo, un sistema de mensajería para enviar la invitación. Entonces nosotros todos donde estemos tenemos que llevar la voz a nuestra ciudadanía y decirle, cuando lleven una invitación de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos o del Servicio de Facilitadores, recíbanla, desen la oportunidad de ir a mediación. Es gratuita ante la DIRAC, es rápida. Y después les voy a señalar otras mayores ventajas, pero que es importante que nosotros participemos de este nuevo cambio de paradigma, de este nuevo proceso para la ciudadanía nicaragüense en un nuevo proceso civil. En el caso de los acuerdos obtenidos en mediación previa al proceso civil, y el valor legal y su ejecución, la ley establece de manera clara, fíjense bien, y ustedes lo van a constatar en sus códigos procesales civiles, que es un título de ejecución y por lo tanto presta mérito. ¿Ya? Entonces, si yo llego a un acuerdo con X personas en mediación previa, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se obliga a pagar una cantidad de dinero o entregar una cosa o un inmueble, lo cumplió. No necesitas de ir a homologación o aprobación judicial. Pero si no se cumplió, vas a requerir, si acaso es tu voluntad, iniciar un proceso de ejecución, necesitas que sea aprobado o homologado por la autoridad judicial. Y en ese sentido es que la autoridad lo que va a hacer es, previo análisis del acuerdo por la autoridad judicial respecto a las normas de orden público y la legalidad de su contenido, es que procede a despachar ejecución. Aquí no dicta la autoridad judicial ninguna sentencia. ¿Por qué no lo hace? De homologación o aprobación. Porque estamos hablando de una mediación previa a la iniciación del proceso. Solamente el proceso judicial, el proceso civil, concluye por sentencia definitiva o por auto que ponga fin al proceso. Entonces, cuando es mediación previa, la autoridad no va a hacer sentencia alguna. Lo que va a hacer es, ante la vista de la certificación del acuerdo de esa mediación previa, va a hacer ese control de legalidad que establece el artículo 160 de nuestra Constitución Política, que todas y todas como autoridades, como abogadas, abogados, profesionales del derecho, todos los que intervenimos en el proceso civil, sabemos que la autoridad tiene que hacer. Lo va a revisar, va a ver si cumple con todo, que si es exigible la obligación, ¿verdad? ¿Quiénes son las partes? Si son las legitimadas las que lo están solicitando, pero además que no vaya en contra del orden público. Y entonces en ese sentido lo que va a hacer la autoridad es despachar ejecución. No es que va a dictar sentencia de homologación. La sentencia de homologación solamente la va a dictar cuando haya mediación durante el proceso, porque esa es una mediación
derivada del proceso, no de la autoridad judicial, del proceso judicial. Entonces vemos ahí que esa es la manera como se va a proceder en la mediación previa al proceso civil. Ahora, ¿en qué caso? En caso de no acuerdo, ¿cómo vamos a hacer? Les decía, la persona interesada para iniciar el proceso interpone la demanda, que esperamos que eso sea lo que menos ocurra. Lo que nosotros como Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, lo que menos esperamos es que vayan al proceso judicial, es que se entiendan las personas, que dialoguen, que comuniquen las personas que están en conflicto. Pero si no hay manera, en el extremo, que vayan al proceso. Pero entonces en ese caso le dice el legislador, bueno, pero no solamente va a cumplir todos aquellos requisitos de procedibilidad que habla el Código Procesal Civil, sino que además, si, aunque cumpla todo aquello, debe acompañar la constancia que acredita que no asistieron o que no hubo acuerdo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es importante que sepamos que eso es lo que menos espera el legislador y tampoco nosotros como entidad promotora de los métodos RAC. Si no acompaña ese requisito de procedibilidad, la autoridad lo declara inadmisible. Así lo dice expresamente el Código Procesal Civil. Ahora, en cuanto a la mediación durante el proceso civil, nosotros sabemos que cabe incluso, el proceso civil concluye con sentencia. Ya la fase de ejecución es un nuevo proceso y durante este incluso pueden las partes llegar a un entendimiento o acuerdo, hacer uso de la mediación. Pero también aquí es importante nosotros que no solamente sepamos de manera general cómo es qué modalidades tiene, que si es previo o durante el proceso, sino que también sepamos cuál es el rol que va a desempeñar la autoridad judicial en cuanto a la promoción de los métodos alternos de solución de conflictos. La ley fija expresamente la audiencia inicial, que en su primer finalidad la parte va a instar a las partes, ¿verdad?, para que ellas busquen una solución al conflicto extraprocesal, es decir, fuera del proceso. Pero este rol que va a desempeñar la autoridad judicial, aunque si bien la ley dice que lo va a hacer en la primera finalidad de la audiencia inicial, no está prohibido y debemos como autoridades judiciales entender la finalidad del legislador, y es que en cualquier oportunidad que veamos nosotros que las partes pueden solucionar sus conflictos sin esperar a una sentencia que va a imponer una solución, promover el método y decirle a las partes en esas audiencias, cualquiera de las audiencias que sea, hasta antes que se dicte sentencia, que pueden hacer uso de la mediación, de la conciliación, que pueden extraprocesalmente hacer uso de estos métodos autocompositivos, que les van a dar seguridad, que están caracterizados por una serie de principios y ventajas que ya les voy a mencionar. Pero también las autoridades judiciales, ante ese momento que estén dentro del proceso, es importante que sepan que si bien los insta a las partes a que hagan uso de la mediación o que hagan uso de los métodos alternos de solución de conflictos, las partes, fíjense bien qué importante es que el legislador ha diseñado en la norma que dice, las partes, si están de acuerdo en ir a mediación, tienen que ambas solicitarle a la autoridad que suspenda el proceso. Eso se califica como un primer paso, una primer manifestación o muestra de la voluntad que tienen de ir a solucionar su conflicto por sí misma. Entonces, no es que la parte van a decir, yo quiero ir a mediación, cuando el juez, la autoridad judicial lo inste a ir a mediación, va a decir, bueno, yo estoy de acuerdo, y la otra persona no quiera, va a suspender el proceso. No, el proceso se suspende únicamente por petición de ambas partes, por acuerdo de ambas partes, y eso debe constar en las actuaciones, el acuerdo expreso. Pero bueno, ahora preguntémonos, ¿cuánto tiempo se podrán suspender el proceso e irse a la mediación o a buscar una conciliación o a buscar cómo solucionar su conflicto extraprocesalmente? ¿Cuánto tiempo? La ley dice en su artículo 160 que tiene un plazo de 6 meses.
6 meses ese es su plazo. ¿Ya? Y después, ¿qué es lo que hace el juez? Si ya pasan los 6 meses, bueno, pues suspende provisionalmente el proceso. ¿Por qué? Porque los procesos no pueden mantenerse vivos de manera perpetua. Ahora recordemos que tenemos un sistema de gestión de despacho que ya te fijan las normas que han de seguir a los procesos, porque si usted está llevando un proceso en el que sí, las partes están actuando, aquellos en las partes que no actúan, entonces los suspende provisionalmente y los deja ahí. Después podrá aplicar la autoridad judicial todos aquellos parámetros que se establecen en la misma ley para la caducidad en la instancia, sí, aumentar el plazo que fija la ley. El Poder Judicial de Nicaragua ya no solamente está ofreciendo como vía de acceso a la justicia el proceso judicial civil. Ahora el Poder Judicial de Nicaragua ofrece como vía para solucionar los conflictos, porque esa es la finalidad del Poder Judicial, esa es la misión que el pueblo nos ha dado y constitucionalmente está establecido, solucionar los conflictos de nuestro pueblo, porque la justicia emana del pueblo y si el pueblo lo puede solucionar, démosle la oportunidad. Y entonces el legislador le dice, ahora ya no solo tenés el proceso judicial, hace uso de la mediación, hace uso de la conciliación, hace uso del avenimiento. Por ejemplo, esa manera de instar de la autoridad judicial, eso es un avenimiento, avenir. Se ponen de acuerdo en ir, vayan pues, ahora se ponen de acuerdo, van, pero van donde un mediador, un conciliador. ¿De qué manera podría la autoridad judicial o qué ventaja puede la autoridad judicial señalar, como dice la ley, porque ese es un deber de la autoridad judicial? Señalarle qué ventaja, por ejemplo, la mediación. Si la mediación o la conciliación son las que se preponderan o se relevan en este código, puede señalarle a la autoridad que la mediación y la conciliación es económica, se reducen los costos que tiene un proceso judicial. Se facilita una rápida solución al conflicto. Es voluntaria, como les sigo repitiendo, es voluntaria. Eso es autonomía de la voluntad. Esto no es más que una manifestación del derecho a la libertad de toda persona que contempla nuestra Constitución política en su artículo 25 y que además en el artículo 160 se dice que se reconoce la participación ciudadana, no solamente de quienes pueden tener el rol de mediadoras y mediadores, sino de quienes están en conflicto, porque la participación ciudadana es de todas y todos. Otra de las ventajas que pueden señalar las autoridades judiciales es que las partes en conflicto construyen sus acuerdos en base a ¿qué? A sus necesidades y posibilidades. En una sentencia judicial se le consulta a la parte, ¿podés entregar el inmueble inmediatamente? No se le consulta. La autoridad, por la autoridad que tiene, impone. No le consulta, ni le dice cómo va a resolver. Solo la autoridad es la que, en base a ese mandato constitucional que tiene, dispone, impone en su sentencia. Pero en cambio, en la mediación, en la conciliación, ¿quiénes disponen? Y no imponen, disponen las partes mismas, la manera como solucionan su conflicto, construyen en base a sus posibilidades, construyen en base a sus necesidades. Ahora, ¿quiénes son los que conocen esas necesidades y posibilidades? Las partes mismas que están en conflicto, saben cómo se originó el conflicto. Lo que pasa es que a veces se nos hace difícil a través de la negociación solucionarlo. Recuerden que la negociación se caracteriza porque se realiza entre las dos partes y no hay participación de una tercera. Entonces, cuando negociamos, logramos acuerdo, pero cuando negociamos y no logramos acuerdo, es importante que busquemos a esa tercera persona que se caracteriza por distintos principios como la imparcialidad, la autonomía, para ayudarnos facilitando la comunicación, el diálogo, no imponiéndonos ninguna solución. También otra de las ventajas que pueden señalar, como dice la ley, que la autoridad debe señalar las ventajas, es que ambas partes ganan. No hay vencedor ni perdedor. En cambio, en una sentencia judicial, cuando se dicta, siempre hay un perdedor y una persona ganadora.
Otra ventaja es que las relaciones interpersonales no se deterioran. Y esto es importante para nosotros como sociedad, porque nosotros, la sociedad es cambiante, dialéctica, nos regimos por el comercio, y entonces nosotros todas las relaciones que podamos tener familiares, laborales, civiles, mercantiles, es una relación que no se debe destruir, más bien es una relación que debe perdurar, que debe ir en una constante. Y la negociación, la conciliación, la mediación permiten que perduren ese tipo de relaciones. En cambio, cuando te dictan una sentencia y te imponen una solución, no quedas contenta. Y menos, si no quedas con la autoridad, menos que quedes con la parte que es ganadora en el proceso. No quedas contenta. Si hay alguien que se ha contentado, me avisan porque no lo he visto nunca. Lo otro es que la ventaja es que la mediación, por ejemplo, y la conciliación son confidenciales, privadas, a diferencia del proceso judicial que tiene por regla que es público. Y eso lo dice la Constitución Política, y que solo de manera excepcional, por orden público, por afectación a las mismas partes, es que la autoridad judicial dice que lo hará a puerta cerrada. Otra de las ventajas es que ponen fin al proceso. Pone fin al proceso, da seguridad jurídica porque es algo distinto. Miren, la mediación la veníamos haciendo antes, pero sin el nombre de mediación, un amigable componedor, por ejemplo. Los arreglos extrajudiciales, cuando estábamos hace algunos años. Por ejemplo, cuando era jueza local civil, yo hacía arreglos extrajudiciales, pero no tenía el efecto que hoy tiene. Estaba basado en la palabra de las personas. En cambio, hoy está basado en la ley. La ley refrenda cada uno de los acuerdos diciendo que es vinculante para las partes. Provee seguridad jurídica porque tiene efecto de cosa juzgada y mérito ejecutivo. Claro que tiene efectos de cosa juzgada. Y presta mérito ejecutivo porque cuando vos vas a mediación previa y presentás el acuerdo ante la autoridad judicial, siempre y cuando no atente al orden público o al principio de legalidad, es decir, que no atente contra ninguna ley, la autoridad judicial despachará ejecución. ¿Ya? Entonces presta mérito ejecutivo. A menos en algunos casos en la ley que no tienen cosa juzgada. Por ejemplo, en materia de posesión no hay cosa juzgada. Pero eso no quiere decir que no puedas hacer mediación, la haces, lo que importa es que las partes se entiendan, se comuniquen. La parte cuando llega a un acuerdo en mediación o en conciliación, está comprobado no solamente en nuestros países, hay mucha doctrina, mucho se ha escrito sobre el tema, y uno de los mayores impactos que tiene es que las partes, como se basan sus acuerdos en sus posibilidades y necesidades o circunstancias que los rodean, lo cumplen voluntariamente, no necesitan de que nadie llegue a sacarlos, a obligarlos, a imponerles nada. También, otra de las ventajas es que la persona mediadora es imparcial y neutral, se facilita el diálogo y la comunicación, se reduce la carga emocional. La carga emocional la tenemos, imagínense ustedes, tenemos un conflicto, no puedo pagar. Y tras de eso tengo que invertir en un proceso judicial. Claro que invertimos. Se invierte, es cierto, tenés que pagar a un asesor legal, pero igual vos podés pagar un asesor legal que te asesore bien para hacer un acuerdo. Otra cosa es para llevar un proceso, que todo proceso judicial tiene su tiempo. Tenés que pagar peritos, tenés que pagar testigos, no pagarle al testigo, sino los medios para hacerlo llegar, porque definitivamente si estás en un lugar lejano, a un despacho y tenés que acudir, todo eso son gastos. El tiempo que representa, el tiempo tiene un alto costo, y todas lo sabemos. Evita la confrontación. Nosotros sabemos en la experiencia que hemos oído en los casos, pero es que lo voy a llevar a juicio y lo voy a llevar hasta el final y lo voy a hacer que termine con el último centavo. Y eso no puede ser permitirnos, no podemos. El proceso judicial, si acaso, que lleguen las partes, pero solo en los casos a lo mejor de mayor, de extrema complejidad, o porque definitivamente no se pudieron entender las partes. Entonces, al final, esto permite que haya una convivencia pacífica. En los principios, solo los voy a leer para mencionárselos. Por ejemplo, principios que rigen son voluntariedad,
libre disposición. Por eso es que cuando, miren qué importante, que el Código Procesal Civil, uno de los principios que rige de manera general para todo el código es el principio dispositivo, ¿ya? Porque esa es la libre disposición, cuando vos podés disponer de un derecho, pero hay casos en los que no, y a eso le llamamos orden público. También otro principio que rige es el de legalidad. Nosotros podemos hacer mediación, conciliación o utilizar los métodos autocompositivos en todos aquellos casos que la ley, por eso habla principio de legalidad, que la ley permite o faculte. Acceso a la justicia, porque acceder a la justicia no solamente se consigue a través del Poder Judicial. Fíjense que una de las líneas estratégicas del Poder Judicial que se establece en el plan decenal es el acceso a la justicia y seguridad jurídica, pero dentro de la línea de acceso a la justicia está contemplada la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto. Entonces, sí se accede, y se accede porque es un derecho de toda persona. Les voy a decir, la Ley 540 en su artículo número 1 dispone que toda persona tiene derecho de recurrir a la mediación o cualquier forma alterna de conflicto. Es un derecho que está establecido en la ley, pero también es un derecho humano. Hay varias declaraciones y tratados internacionales que disponen que es un derecho de toda persona, es un derecho humano. Nosotros tenemos derecho a tener diversas opciones para solucionarnos conflictos, no solamente el proceso judicial. Y por eso la Corte, por eso el Poder Judicial promueve la utilización de los métodos, creando la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, invirtiendo en la Dirección de Resolución de Conflictos. Cuando el año pasado, en 2016, 30 mediadores fueron nombrados, este año se van a instalar salas en los municipios donde hayan juzgado de distrito. Tal vez ustedes dirán, 30 mediadores es poco, pero para el presupuesto de la Corte, los recursos que tenemos, es una alta inversión, y esa inversión es en función de que acceda a la justicia todas las personas. Otro de los principios es imparcialidad y neutralidad, que ya lo había mencionado, confidencialidad y privacidad, tolerancia y respeto mutuo, oralidad. Ahora los procesos, dice la Constitución, impone la Constitución, dice los procesos deben de ser orales y públicos. Claro, la publicidad se restringe en razón de permitir la comunicación entre las partes y puedan dialogar, pero en el tema de la oralidad, aquí hay una inmediación plena en la mediación. Aquí nosotros tenemos mediador, mediadora, las partes en conflicto, ¿ya? Y no están frente a un estrado, están en una mesa que permite que todos los que intervengan estén en un igual plano de posiciones y de condiciones, y que puedan estar protegidos por ley de manera igual. Otros principios son, ya lo mencionaba, la inmediación, celeridad. En una mediación puedes hacerla en 1, 2, 3 sesiones. ¿De cuánto tiempo puede ser cada sesión? Eso depende de las técnicas utilizadas también por la persona mediadora, pero las sesiones no van más allá de 1 o 2 horas, a menos que fuera mucho más complejo, por ejemplo, el asunto, y se requiera pues ver algunas cosas. Pero eso depende también de las técnicas que se implementen. Otro de los principios es flexibilidad, porque la mediación, la conciliación, el avenimiento, todos ellos son procesos. Claro que son procesos porque tienen sus fases, ¿ya? Tienen sus fases, y entonces en ese sentido no tienen el rigorismo que tiene el proceso judicial. Lógicamente, si yo voy representando a alguien, no quiere decir que yo llego y digo, vengo en nombre de persona tal y nada más. No, yo tengo que acreditar que efectivamente vengo en nombre de esa persona. Es flexible porque no tiene esa formalidad del proceso judicial, pero hay cuestiones que sí debemos de cumplir. Por ejemplo, hoy los profesionales del derecho acompañan un poder general judicial y dicen, yo tengo un poder general judicial y puedo hacer mediación. Un momento. En la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos se le dice, usted tiene que tener un poder, una cláusula. Si usted trae un poder general judicial, en el mismo debe estar una cláusula en la que se disponga expresamente que usted tiene ese poder, que tiene facultades suficientes. De lo contrario, no.
porque tiene un poder para ir al proceso judicial, no para disponer de los derechos de la persona a quien representa. Entonces, clarísimo eso. Y tanto así que el Código Procesal Civil lo dispone expresamente en uno de los artículos que habla de la comparecencia a la audiencia inicial. Le dice que quien comparezca en nombre de otro debe de acompañarse de un poder con las facultades necesarias para poder hacer uso de los métodos alternos de solución de conflictos, que no quepa duda al respecto. También tenemos como principios eficacia, igualdad de oportunidades, contradicción. Claro que hay contradicción desde el momento en que están las dos partes. A quienes se les va a conceder la palabra van a poder expresar no sus posiciones, que son las que presenten un juicio. Aquí no, aquí son sus intereses, sus necesidades, que es diferente. Y también tenemos otros principios como el de transparencia. Claro, porque hay transparencia, porque están las partes, pueden acompañarse sus abogados, pero a diferencia del proceso judicial, y esto lo quiero decir porque algunas personas me preguntan, me consultan, ¿por qué no nos dejan intervenir dentro de la mediación? Ya les voy a decir, podés entrar, estar ahí, pero no podés intervenir. En el proceso judicial la ley dispone expresamente que quien interviene en nombre de las partes materiales son sus abogados, sea como representante o como asistente jurídico, ¿ya? Porque lo dice la ley, les faculta la ley, pero en la mediación, ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo, en una mediación, un abogado, una abogada interviene, porque de lo contrario mejor llegue con su poder y usted actúa en nombre de su representada. Pero el tema es que en mediación, quienes deben de tener una participación activa, un rol protagónico, son las partes en conflicto. Porque como les dije antes, son ellas quienes construyen sus acuerdos. Son ellas que los construyen porque saben cuáles son sus necesidades, cuáles son sus posibilidades y saben hasta dónde pueden llegar. Otra cosa es que esté el abogado y tenga alguna duda la persona de un aspecto jurídico. Y ahí está el profesional del derecho para aclarárselo. ¿Ya? Ahí está. Eso. Bueno, vamos siempre la mediación durante el proceso. Tenemos que hay dos tipos de acuerdos cuando se da mediación dentro del proceso. Hay acuerdo total y hay acuerdo parcial. Si hay un acuerdo total, la ley lo dice, las partes remitirán el acuerdo a la autoridad judicial que conozca la causa sin perjuicio de la remisión que hará el centro. ¿Por qué? Porque de esa manera el centro va a garantizar que llegue ante la autoridad judicial. ¿Con qué fin? Para que la autoridad lo homologue a efectos de cierre del proceso, ¿verdad? Y archivo definitivo del expediente. Porque ¿qué sucede? La experiencia nos dice que a veces las partes llegaron a un arreglo, estamos en paz, volvimos a ser amigas, amigos y no llevamos el acuerdo. Y necesitamos llevarlo porque el expediente está vivo, el proceso está vivo y hay que ponerle fin y darle de baja dentro del sistema. Pero también pueden haber acuerdos parciales y ahí tenemos que se dicta en los dos casos dentro del proceso. Les dije, lo reafirmo una vez más, solamente cuando hay acuerdo existiendo un proceso judicial es que se dicta sentencia de homologación, porque esa sentencia es la que le va a poner fin y va a ordenar el archivo definitivo. Pero en el caso del acuerdo parcial pondrá fin al proceso, pero solo en cuanto a los puntos acordados, ¿ya? Si lo que yo reclamaba, yo pongo como ejemplo sencillo el tema de inclinato, por ejemplo. Me debes cánones de arriendo, pero además que me debes cánones de arriendo, yo quiero que me los pagues, pero además me desocupes el inmueble. ¿Correcto? Fíjense que ahí tenemos dos tipos de pretensiones. Una de obligación de dar y otra de obligación de hacer, que es la entrega. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De dar, que es la entrega. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos ponemos de acuerdo en cuanto al pago de los cánones de arriendo. Yo te digo que te voy a pagar en el próximo mes todos los cánones de arriendo, nos ponemos, está bien. Pero en cuanto a la entrega del inmueble, no puedo ahorita, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? En cuanto al pago de los cánones de arriende, hay un acuerdo, puede ser que se cumpla, ¿verdad? Y en eso se cierra el proceso, pero solamente para esas pretensiones. En cuanto a la restitución del inmueble, que también se pretende en el proceso civil, continúa el proceso. Ahora, puede ocurrir que en aquel acuerdo de los cánones de arriendo, la parte que está obligada no cumple. Y en ese momento, si no cumple, puede, por vía de la ejecución de sentencia, ir a exigir el cumplimiento obligatorio. O si la parte cumple, no es necesario nada más, pues simplemente que cumpla la parte. En esos casos, como señala la ley, se procede conforme a la ejecución de títulos judiciales. Importante que ustedes revisen, que recordemos que en el artículo 600 del Código Procesal Civil se dispone cuáles son los títulos ejecutivos judiciales y no judiciales. Y ya para terminar, tenemos, parece que está más desesperada la lámina, porque ya dijo gracias, porque no está tampoco la lámina de homologación. Tal vez, yo la tenía completa la presentación, consideré importante el tema de la homologación, pero entonces señalarles que en qué consiste la homologación. Compañeras, compañeros, la homologación es una actividad jurisdiccional que toda la vida se ha realizado. Control de legalidad en cualquier materia. Lo que la autoridad judicial tiene que ver, que no vaya esos acuerdos en contra del orden público, que esté ajustado a la ley, y en ese sentido, si se cumplen todos los otros requisitos que son necesarios para poder despachar una ejecución, como es que la obligación sea exigible, sea determinada, todos esos requisitos que nosotros ya lo sabemos, entonces la autoridad judicial va a despachar ejecución. Eso es importante. Ahora, cuando hablamos de normas de orden público, recordemos que estamos refiriéndonos a aquellas normas que establecen derechos que son irrenunciables, normas que establecen que hay derechos no disponibles. ¿Se acuerdan que siempre les hago énfasis en el principio de disposición, autonomía de la voluntad? Pero hay unos casos en que la ley limita la autonomía de la voluntad porque primero está el orden público y esas prohibiciones expresas. Solo como un ejemplo nada más de ley que es de orden público, tenemos la ley 842, ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, que es muy común en la utilización de la misma. Esa norma establece ese tipo es una norma de orden público. Bueno, solamente agradecerles y estoy a la disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.